Haciendo alusión al saldo cero en el fondo de jubilaciones, eso no es real. Tenemos 17.5 billones de guaraníes en las reservas. Estas reservas fueron fortalecidas inclusive durante pandemia. Pasamos de poco menos de 14 billones a 17.5 billones. En ese sentido quiero transmitir esa tranquilidad a los asegurados y pensionados del IPS. No existe esa situación de saldo cero en las reservas técnicas del IPS. Ahora bien, si nos vamos a esta situación donde el Consejo de Administración emitió una resolución para utilizar las rentas que generan estas reservas, sí es verdad, esa resolución está publicada inclusive en el portal del Instituto de Previsión Social y es una herramienta jurídica y financiera que se viene utilizando desde el año 2020. En el año 2020, así como muchas instituciones, el IPS también fue afectado por la recesión económica, que a su vez afectó a la fuerza laboral y como consecuencia también en el nivel de aportes o de contribuciones a la seguridad social. Esa situación generó que al cierre de cada ejercicio, de cada año, todos los ingresos por aportes no sean lo suficientes para cubrir la totalidad de las obligaciones en concepto de jubilaciones y pensiones. Es un déficit corriente temporal que es un análisis totalmente aparte de lo que corresponde a las reservas técnicas del IPS. Quiero hacer una alusión ahí que el sistema financiero del IPS es de capitalización colectiva con aportes y beneficios definidos y un fondo de reserva. O sea, toda la plata que el IPS va recibiendo va luego a un fondo de reserva y esas reservas a su vez generan rentas en forma mensual. Esa proporción de rentas es la que se está utilizando para poder cumplir con las obligaciones con nuestros jubilados y pensionados desde el año 2020 por este déficit corriente temporal que tenemos como consecuencia de la situación de pandemia y el efecto de recesión económica. Y don José Luis, ahí tengo un par de preguntas. Corríjame si me equivoco porque yo no soy muy experta en temas contables. Usted lo que dice es que se va a tocar las rentas que producen estas reservas, no la reserva, sino las utilidades que está produciendo y que se va a utilizar en forma excepcional porque la pandemia dejó sin fondos la cuenta de la cual se sacaba para pagar jubilaciones. ¿Entendí bien? Sí, pero no es que dejó sin fondos, doña Mabel, sino que no tenemos los fondos suficientes en los ingresos corrientes. O sea, básicamente, pero hay números así rápidos. Llega a fin de mes y tenemos que pagarle a los jubilados 340 mil millones de guaraníes, pero tenemos 320 mil nomás de ingresos. Entonces, esos 20 mil millones de diferencia es lo que esta resolución permite utilizar los recursos que tenemos de las rentas, que para ese fin luego están, o sea, tanto el fondo de reserva como las rentas están orientadas para cubrir situaciones similares, ya sea presentes o futuras, para que se puedan pagar las jubilaciones. O sea, ahora, don José Luis, hay 20 mil millones de guaraníes de déficit para este mes. Para el siguiente, es probable que ese déficit va a ser más alto. Vamos a ir subiendo el déficit. ¿De dónde van a salir los fondos? De las rentas. O sea, la diferencia que ya se viene haciendo desde el año 2020 sale de las rentas que genera el fondo de reservas porque así está establecida esa norma en la Carta Orgánica de IPS. Y hay un punto muy importante que le quiero comentar, doña Mabel. Además de toda la incidencia de la pandemia, la recesión económica, la inflación mayor en promedio a los años anteriores a la pandemia, también hay una ley que establece un haber mínimo jubilatorio para cierta proporción de nuestros jubilados y pensionados que en el año 2020 estaba establecido como un piso del 33% del salario mínimo legal vigente. Durante la pandemia, la administración anterior a esta resolvió incrementar ese piso de haber mínimo jubilatorio por una cuestión social al 50% del salario mínimo legal vigente y luego al 75%.
del salario mínimo legal vigente, que es una cuestión social y por supuesto importante para dar una calidad de vida a nuestros asegurados y jubilados en este caso. Don José, tengo otra consulta. Sí, tiene un impacto negativo en las finanzas. Ahora, esta proporción de ese ajuste del haber mínimo jubilatorio es el que genera esta diferencia hoy en día en forma mensual. Perdón, doña Mabel, te escucho. Sí, no se preocupe. Le consulto otra cosa. Tengo acá en mis manos un resumen ejecutivo del informe actuarial de IPS. Y le quiero preguntar algo porque tengo un comparativo de escenarios, que era un cuadro que habían preparado de este informe actuarial. Este déficit que estamos teniendo ahora, conforme a los estudios actuariales del 2018, ¿no tenía que ocurrir este déficit que estamos teniendo ahora recién en el 2040? Así mismo, doña Mabel, conforme a ese análisis que tenés en las manos, ese déficit corriente se estimaba para el 2038-2040. O sea, se aceleró, digamos, casi 20 años antes ya estamos teniendo el déficit. Sí, pero hay que hacer una salvedad ahí, doña Mabel. Si bien es cierto, existe ese déficit corriente, está relacionado a ciertas casuísticas donde tenemos elementos de la pandemia y también elementos de toma de decisiones en lo que respecta al haber mínimo jubilatorio que no estaban contemplados en ese informe actuarial. Los elementos relacionados a la economía y a la pandemia son situaciones temporales. De acuerdo al estudio que se está haciendo hoy en día en la asesoría actuarial del IPS, este es un déficit corriente temporal que en el 2024 se va a equilibrar. Y ahora ahí la pregunta clave. Ustedes dicen, esta situación que está pasando de tener que darle un zarpazo a la renta de la reserva es temporal, dicen, y que en el 2024 se va a volver a equilibrar, dicen ustedes. ¿De dónde van a salir los fondos para equilibrar para el año que viene? Porque nos estamos empezando a comer la cola. Y está, como les comenté en un principio, doña Mabel, esta situación hizo que el IPC hoy en día, o sea, nuestra recaudación mensual, si bien es cierto, se incrementa mes a mes, que nos da la pauta de que la economía se va recuperando, la recaudación, el nivel de recaudación que tenemos hoy en el año 2023 es el nivel de recaudación que tendríamos que haber tenido en el año 2021. Entonces, ese es el escenario con el que estamos viviendo y de acuerdo al estudio que está realizando nuestro equipo técnico, en el 2024 esta situación debería de haberse de equilibrarse. O sea, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener una mayor cantidad de trabajadores que obtengan trabajo y que ingresen al Seguro Social y por tanto mayores ingresos. Hay que recordar, como le comenté, que el IPS tiene este sistema de capitalización colectiva y un fondo de reserva y los beneficios presentes se pagan con los aportes de los trabajadores activos. Hay una solidaridad intergeneracional. Entonces, en la medida en que tenés más trabajadores activos aportando al Seguro Social, digamos que hay más solvencia en el flujo de caja corriente para hacer frente a estas obligaciones. En el caso de que no exista esa solvencia, la ley prevé esta situación donde se puede utilizar una proporción de las rentas para hacer frente a esa situación.